Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos revisan por el canal de YouTube. En esta ocasión está con nosotros Gerardo, Connie, Carolina. Y bueno, esta es la tercera video asesoría del semestre 2013-2 de Sociedad y Comunicación. Y bueno, obviamente estamos dándole un seguimiento al programa que nos da la plataforma y pues en ese sentido pues lo que veremos hoy será los paradigmas de conocimiento y las corrientes teóricas en las ciencias sociales. El objetivo de la sesión es presentar un esquema básico sobre la legitimidad y búsqueda de conocimiento en torno a la sociedad. Eh, para comenzar, vamos a retomar un poco la idea de la videoasesoría anterior y ahí veíamos que el hombre comienza a razonar sobre su entorno, sobre sí mismo, y comienza a crear un campo de conocimiento al cual le llamaríamos teoría social, y que en estos términos, pues lo que nos está indicando es que tenemos alrededor nuestro una preocupación de pensar científicamente al hombre. El tiempo y el espacio nos hacen reflexionar acerca del hombre y la sociedad, y también, como veremos en este curso, es el problema de la comunicación. Esto está intrínseco y pues obviamente a lo que nos enfrentamos pues es obviamente a toda una forma de construcción de conocimiento. Y esta es una reflexión que viene desde antaño. Obviamente nos enfrentamos a conceptos que vienen desde el inicio de la Grecia clásica en la filosofía, desde ideas que tienen que ver con Platón, Aristóteles, y pues obviamente vamos construyendo el conocimiento a lo largo de la historia. Entonces, ahora bien, en todo este proceso y devenir de ideas, pues eh, obviamente hay etapas históricas que nos van a confrontar con el conocimiento que tenemos sobre la sociedad, ¿no? Por un lado habíamos pasado toda esta fase griega que nos habla de las cuestiones filosóficas, y después, bueno, después de, del que viene todo este periodo del Imperio Romano, y luego viene la Edad Media, pues bueno, surge también una forma de construir el conocimiento que en cierta forma es el conocimiento interpretativo o hermenéutico. Entramos a una postura que veremos más adelante en la construcción de teorías sociales, sin ser netamente de orden religioso, pero que lo que queda con Santo Tomás, San Agustín, pues es una forma relativa de ver el conocimiento. Ciertamente veremos con Descartes o con el positivismo propiamente, que no es un conocimiento científico, pero es un tipo de conocimiento y sobre todo una forma de tratar de explicar el universo, el mundo. Entonces, algo que nos da también esta cosmovisión religiosa, a veces cristiana, a veces de orden occidental, de Medio Oriente, pues es obviamente la transformación del hombre en un devenir histórico, y verlo a través de una transformación paulatina, sea esta por la forma de pensar, la forma de vivir, ¿no? Todos queremos llegar a un lugar mejor,
y hay una idea constante de progreso en este orden. Eh, Aquí obviamente está varias cuestiones que tienen que ver con las mitologías de los modos de pensamiento en diversas culturas, donde pues la gente llega a tratar de avanzar desde un grado espiritual hasta trascender, ¿no? Más allá de la vida humana, pero lo que queda inmanente dentro de un sentido eh, filosófico es que el hombre trata de entender, por un lado, el aspecto natural de su vida como una trascendencia, ¿no? Así como hay un crecimiento en la vida natural biológica, esto lo traslada a su modo de pensar, ¿no? Hay que crecer también mentalmente. Ahora bien, dentro de esta trascendencia del hombre en la filosofía, pues bueno, vienen algunas formas filosóficas que se van a dar con la modernidad. Uno de ellos es el pensamiento de Kant, donde pues obviamente trata de romper con una visión que tenía que ver con toda una carga eh, en cierta forma dividida por los empiristas y los materialistas. Y bueno, lo que trata de hacer Kant es cuál es la trascendencia del hombre a través de la mente. Entonces la razón se va a dar entre un tiempo y espacio continuo. Y pues bueno, esto cuando lo comenzamos a cotejar con ciertos elementos de transformación en la modernidad, nos vamos a enfrentar con cuestiones que vienen desde las ideas de los luteranos, los liberales, que van a dar una trascendencia del hombre como una figura antropocéntrica. Ciertamente va a ser importante ver este sentido en donde, por un lado, la idea del hombre como figura central del discurso social, pues va a estar presente. Y esta figura central pues va a estar concatenada a ciertos elementos de transformación del mundo moderno. En este sentido hay una cuestión que es concomitante con el proceso de industrialización, lo que es la acumulación originaria, la emancipación del hombre de la propiedad, el rompimiento con las sociedades monárquicas, y entonces hay un concepto de modernidad que se va a ir dando o aterrizando dentro de la sociedad como una concepción de una transformación. Esta transformación se va a ver comparada con ciertos aspectos históricos en donde se va a comparar un poco las edades antiguas, desde los modos de pensamiento que se daban en la época romana, en la época de la Edad Media, y entonces nos vamos a dar cuenta que el pensamiento pues, va a tener una trascendencia aquí importante. Aquí es donde entramos a las ideas enciclopédicas. Obviamente aquí iniciamos con una reflexión que tiene que ver con el positivismo clásico de Auguste Comte y que nos va a estar hablando de una transformación del hombre, como les había dicho. En esta transformación del hombre, pues obviamente tenemos la idea de los famosos tres estadios, ¿no? Teológico, metafísico y positivo. En esta idea, pues obviamente van a haber derivaciones en donde vamos a encontrar una transformación del hombre, como les había dicho. Obviamente no estamos hablando de un plan espiritual religioso, sino de una transformación del hombre en el mundo terrenal. Por un lado, el pensamiento, digámosle así, primitivo, dentro de esta concepción, pues obviamente va a tener una concepción religiosa del pensamiento animista sobre las cuestiones de la existencia divinas que van a regir el mundo terrenal,
y esto va a tener pues obviamente una forma clara, material de verse entre que bueno, está esta idea animista de la creencia de ciertos dioses, pero va a estar concatenada pues obviamente con los primeros imperios, ¿no? Los estados militarizados a través de una etapa todavía medieval, que pues bueno, va a estar ahí reflejada en esta primera etapa. Después un estado metafísico en donde finalmente el hombre, este proceso de liberalismo nos va a ir dando una transformación del hombre por el hombre en nuestro mundo de vida cotidiana. Y entonces, por un lado, hay una concepción abstracta sobre todas las cosas del mundo, o sea, hay una cuestión filosófica que nos va a dar un método de abstraer las cosas como conceptos. Y entonces hay una transformación que se da en la modernidad, obviamente primero con los estados absolutistas, donde va cayendo los poderes monárquicos poco a poco y los poderes centrales de los dogmas de la Iglesia romana, que pues bueno, van a estar determinando un poco los modos de concentración de poder en ciertas regiones por reinados. Y pues bueno, hasta que se da finalmente el Estado liberal con la Revolución burguesa o francesa, donde lo que nos va a dar precisamente es esta transición que se va a tratar de llegar a un estado positivo. Este estado positivo ciertamente tiene que ver algo con lo utópico. Lo utópico en los términos de que hay una posibilidad de llegar a él y que hay una experiencia a través de la historia en donde pues se está pues más o menos concentrando esta concepción científica industrial y sobre todo que está compaginada con la revolución industrial que se va dando, sobre todo por el proceso de transformación de los modos de producción. Esta idea finalmente de la de Auguste Comte lo que nos va a dar precisamente es la trascendencia del hombre por el hombre en el mismo mundo terrenal. Aquí lo que nos tratamos de figurar pues obviamente es que el modo de pensamiento cambia y cambia en términos de lo social y del contexto y de las relaciones humanas. Por un lado, el modo de pensamiento ideológico que va a estar cargado a lo mejor de ciertos elementos metafísicos como la religión, pues obviamente va a tener una repercusión en el contexto, ¿no? Cuando esto se va mermando, pues obviamente el hombre viéndose a sí mismo solo, sin esta protección divina, por así decirlo, pues bueno, por un lado viene esta etapa transitoria, pero finalmente trasciende en un estado científico en donde esto se va a tomar en cuenta para una trascendencia del hombre alrededor de lo que está en su modo de pensar. O sea, ¿qué futuro vas a construir tú como persona? Y esto es una preocupación de la modernidad que va a ser constante. Y más que nada esto también va a estar reflejado desde la literatura, en el romanticismo, incluso en otros géneros artísticos, en donde la preocupación del hombre es verse a sí mismo. Por un lado se ve solo y quiere recuperar ese estado antiguo donde hay magos, hay druidas que le van a enseñar el camino, pero finalmente se encuentra solo en la sociedad moderna. Y es ahí donde entra un miedo latente en las nuevas sociedades, donde nos vamos a estar preocupando en qué es lo que hace al hombre un ser social. Ya estamos trascendiendo de lo filosófico a una concepción que podemos materializar alrededor de lo que vemos, lo que observamos, porque esta es una visión positivista, sea una cuestión que también viene de los filósofos eh, alemanes, que tiene que ver con la cosmovisión. El Weltanschauung, que es una palabra alemana, que nos va a tratar de dar la idea de que cada cultura va a tratar de verse a sí misma desde un punto de vista relativo
y este punto de vista relativo pues va a estar en confrontación con las diversas sociedades modernas de Europa. Esto obviamente lo que nos está reflejando es que estos modos de comparar también a la cultura pues van a estar de por medio con algunas cuestiones orgánicas. Se ve al todo como una sociedad en donde estamos viéndolo en el sentido orgánico como un cuerpo humano, donde hay elementos específicos que trabajan como las ciencias biológicas, en donde pues la trascendencia humana pues por algún motivo el modo de pensamiento va a cambiar, y esto se va a ver obviamente con el contexto posterior a estas ideas de Comte, también en el sentido darwinista, ¿no? O sea, obviamente Darwin rompe también en el sentido científico. Primero lo había hecho Galileo con la idea de que pues, obviamente la Tierra no es el centro del universo. Y bueno, Darwin nos da otra pauta para decir que bueno, nosotros estamos en cierta forma solos, ¿no? Vivimos en conjunto, pero el hombre deviene no de una creación divina, sino de una evolución que viene obviamente de los primates. Entonces aquí lo que nos estamos enfrentando es un modo de pensamiento de la trascendencia. Aquí la gran paradoja es que aunque ciertamente Darwin nos da una idea de la trascendencia o la evolución, que es un pensamiento naturalista, pues obviamente esta idea de la trascendencia pues también ya la manejaba la religión incluso, o sea, aunque era de manera filosófica. Ciertamente esta trascendencia del mejoramiento de la especie, de las razas, pues obviamente va a estar de por medio pues esta idea de la trascendencia humana. Y en este sentido, pues lo que nos vamos a enfrentar es que si hay una trascendencia biológica en el ser humano, pues también va a estar reflejada en los modos de ver a la sociedad. La sociedad ha ido cambiando poco a poco. Y entonces, obviamente hay un evolucionista que siempre olvidamos, que es Herbert Spencer, que refleja este sentido que, bueno, podría verse lamarquista en algunos puntos, que es la trascendencia del hombre. De hecho, es un contemporáneo de Darwin que regularmente no tomamos mucho en cuenta, porque pues, obviamente Darwin tiene la carga de las ciencias biológicas, que obviamente determinan un poco el pensamiento, pero Herbert Spencer viene desde un pensamiento filosófico y social, y que obviamente está planteando lo mismo, y que un contemporáneo de Darwin que también llega a pensar esta misma idea de la trascendencia del hombre en un término de evolución del hombre hacia un devenir del pensamiento. Y hay una idea social que se va a ir reflejada aquí en las diversas teorías que se van a ir construyendo a partir de estas bases. Otro pensamiento evolucionista que va a venir del positivismo originalmente pues es Marx, que nos va a hablar ya de etapas en donde pues, hay una trascendencia de 5 estados, ¿no? Entonces ya en su modo de ver pues ya no es tan marcado en grandes periodos como el positivismo clásico, pero lo que nos va a ofrecer es la misma idea de trascendencia, en donde sí hay modos de producción que van a ir cambiando alrededor del hombre. Esto lo veremos en la siguiente unidad, pero vale la pena retomar que aquí es una misma línea donde estamos viendo que pues, hay una trascendencia del hombre a través de diversos estados o modos de producción, en donde primero está el comunismo, luego una etapa esclavista, luego un feudalismo, luego una etapa capitalismo, y su estado utópico que él propone pues es el estado socialista. En este sentido, pues bueno, hay una trascendencia histórica con Marx, pero hay una carga aquí de la relación también biológica, pues que bueno, cuando uno lee de la transformación del mono al hombre, pues obviamente va a estar también intrínseca esta visión por ejemplo, del modo del pensamiento que se da, por ejemplo, con el estudio, por ejemplo, de la mano,
cuando uno ve que tenemos pulgares, y hay un modo de trascendencia en los primates, ¿no? Cuando un primate puede asir las cosas de una manera tangible, y hay un modo de pensamiento también razonado al usar cada instrumento que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, en esta forma, pues bueno, esta metáfora que su compañero Engels hace de la transformación del mono al hombre, pues obviamente también va de la mano en la construcción del pensamiento moderno, porque el hombre se ve a sí mismo como un ente biológico, pero un ente social que también va a trascender este mundo. Y bueno, entonces entramos aquí de estas posturas clásicas que tienen que ver con la fundación de las teorías sociales a lo empírico analítico. Ciertamente lo empírico como un fundamento de la forma de construcción del conocimiento, pues obviamente nos va a dar la idea que ciertamente en el modo lógico del pensamiento clásico aristotélico siempre se privilegiaba el modo de pensar deductivamente, o sea, a partir de lo general o de las cosas universales nosotros podemos determinar cuál es la realidad. O sea, a nosotros nos interesa a veces lo esencial que hace al hombre, ¿no? En el modo biológico es muy palpable verlo, qué es lo que hace al ser humano tangible, ¿no? Existen razas que somos diferentes, pero todos tenemos un organismo muy similar. Es lo universal, entonces comenzamos a encontrar la esencia del hombre, qué es lo que hace al hombre pensante, un ente biológico diferente a las demás especies. Entonces, cuando nos enfrentamos al pensamiento empírico, pues obviamente no podemos categorizar todo el mundo tratando de conocer elemento por elemento de todo un conjunto. Entonces, aquí es donde pues ciertamente viene toda esta idea, por un lado la estadística, la forma de cuantificar cómo piensa una sociedad de cierto modo, y por otro lado, pues viene esta idea que tiene que ver con lo analítico para romper esta idea inductiva o empírica, porque en cierta forma sí estamos cosificando mentalmente el modo de pensamiento de una sociedad, y por otro lado, pues estamos determinando que este modo de pensamiento social, pues bueno, construye una idea general del hombre, y de ahí partimos para ir construyendo este acercamiento al estudio del hombre. Entonces Durkheim, cuando trata de hablar de una sociología o un estudio social, pues obviamente trata de cosificar las cosas en una manera universal, siendo que estas empíricamente las conocemos pues de una manera muy específica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo o la historia, por así decirlo, pues es un objeto inmaleable, un objeto de estudio inmaleable. Pero ¿cómo yo lo aterrizo? Obviamente las palabras nos ayudan a clarificar las ideas y nos ayudan a indicar qué es lo que yo estoy hablando de la realidad. Cuando yo hablo de una cuestión, eh, de un hecho histórico, en la mente lo tratamos de clarificar mentalmente, ¿no? Lo analizamos. Entonces, lo que dice Durkheim a partir de esta relación con el funcionalismo, que es lo que comienza a tratar de aterrizar algunos elementos teóricos, es que los hechos sociales se vean como cosas, así como vemos una pintura que la podemos analizar como un objeto, pues podemos ver un hecho histórico que lo podemos definir como algo tangible, y viendo esa tangibilidad entonces podemos reflexionar sobre esa cuestión a la cual nos estamos refiriendo, sobre todo porque estamos hablando de que en estos términos este conocimiento se comunica y para todos, entonces llega a cubrirse un elemento esencial de todos esos significantes que estamos determinando acerca de esta realidad. Entonces, bueno, el funcionalismo nos va a dar una cierta idea de lo que en una sociedad, obviamente, que tiene que ver con el contexto moderno, que tiene que ver con un contexto pues industrializado, pues va a determinar ciertos modos de ver a los grupos sociales y a las personas en específico.
del funcionalismo, pues nos encontramos con que si una persona está fuera del orden establecido, pues se le va a tipificar como con una anomia social, carece de normas, ¿no? En esta sociedad, pues también hablamos de que hay un equilibrio y hay un orden social, y también estamos hablando de valores. Estas cuestiones que, siendo muy abstractas en lo particular, podemos decir existe un orden, existe, o sea, tú puedes pensar como quieras, puedes tener la religión que quieras, etcétera, pero si en la sociedad moderna, y esto es toda una reflexión que pues obviamente venía desde Rousseau sobre quien obviamente dejamos ciertas libertades originales para tener unas libertades de protección por el Estado. El Estado nos está dando cierta regulación de nuestra forma de pensar, y en esto estábamos intercambiando valores, modos de pensar, ideologías, valores políticos, etcétera. Pero si en ese orden donde están dados, y obviamente estamos hablando de una supuesta democracia utópica también, en donde el proceso moderno nos está influyendo, que todos participamos, entonces cuando fuera de ese orden, pues podemos decir democrático, pues alguien sale de esa norma, pues obviamente carece también de estas reglas introyectadas en su participación mental. O sea, en su modo de pensamiento es también disfuncional en estos términos, ¿no? Todo esto, para que todo esto se dé orgánicamente, pues debe de funcionar. Entonces, aquí vienen otros teóricos que, bueno, viene Malinowski, que viene desde una postura antropológica, y entonces él comienza a reflexionar sobre esta comparación, sobre todo, obviamente, toda esta idea evolucionista no deja de permear en el modo de pensamiento, y comienza a comparar sociedades, entre comillas, primitivas, porque pues lo que comienza a comparar pues, son gente de las Islas Tobrian y con sociedades europeas, ¿no? Entonces ve a estas sociedades como primitivas, como sociedades esenciales donde no han trascendido a este modo de pensamiento evolucionado, y entonces aquí lo que pues bueno, llega a ser muy determinista en este modo de pensamiento. eh, Llega también a reflexionar sobre que estas sociedades, por muy, entre comillas, primitivas, pues bueno, hay roles y funciones y estructuras básicas, ¿no? Entonces ya hay una situación de normas que obviamente se van a dar en todos los procesos sociales históricos del mundo. Obviamente, pues, como les digo, pues esta visión es muy determinista, y obviamente no podemos determinar a una cultura diferente como primitiva, pues tiene la misma complejidad que una europea. Pero pues esto ya, obviamente hasta un siglo después, pues ya se verá toda esta cuestión del relativismo cultural. Por ahí está el libro de la unidad uno, bueno, de Berdichevsky, habla de antropología social, que, bueno, plantea todos estos esquemas. Bueno, en esta visión también empírico-analítica, pues bueno, también se va a dar Max Weber, que obviamente que comienza a retomar algunos otros elementos que se van saliendo ya del positivismo clásico. Tiene una visión hermenéutica de interpretar a la sociedad, y que comienza a determinar tipos ideales, cómo se dan los modos de pensamiento, y ya nos está determinando que obviamente el contexto nos va a ayudar para comprender una cultura. En esos términos, pues es valioso su estudio sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde comienza a comparar las sociedades orientales con las occidentales, y comienza a ver que, bueno, la occidentalización del pensamiento cristiano pues va a tener una forma de verse dentro de los parámetros culturales, a diferencia de un cristianismo primitivo o un cristianismo oriental, donde la cultura tiene otro modo de verse, donde es más compartida, en cierta forma comunista, y que, bueno, el modo de liberalismo protestante lo que va a influir pues obviamente está conectado con toda esta idea del capitalismo, ¿no? Hay una idea en donde la religión, en cierta forma, pues se aterriza en este estudio de cómo vas a actuar, ¿no?, a través de este discurso que se está dando. Entonces aquí habla de categorías racionales y no racionales también,
sobre qué tanto conocemos acerca de nuestra sociedad, qué tanto actuamos racionalmente. Y bueno, va a estar esta idea en donde las sociedades más racionales van creando estructuras o más bien acciones, ¿no?, que van a ir determinando elementos institucionales que, por ejemplo, van a determinar, por ejemplo, la burocracia. Entre más racionales somos, pues vamos determinando, agendando una división del trabajo un poco más específica, donde pues la burocracia va a ir creciendo, pero es una postura que está ofreciendo sobre el contexto y el modo de ver un poco institucionalizado dentro de la sociedad occidental. Por otro lado, hay otra postura aquí que es muy diferente también, pero que tiene otro modo de construir su visión, en donde George Simmel nos da una visión funcionalista, en donde comienza a estudiar las formas de la interacción social. ¿Qué tanto interactuamos? Hay una relación también asociacionista que tiene que ver un poco con la hermenéutica, pero tiene que llegar, él lo ve en términos de la transformación del hombre, ¿no? En cada acto pues va a haber una repercusión social. Todo aquello que tú hagas va a tener repercusiones, ¿no? Si vas a la escuela o no vas a la escuela, va a tener repercusiones primero en ti y tanto en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este modo de ver a la sociedad, pues bueno, hay una pragmática que, pues bueno, tiene que ver con todo un discurso filosófico que ustedes verán, yo espero, en semiótica, en donde hay toda una filosofía de la praxis, entonces, o de una pragmática, viendo la acción o cómo interactuamos socialmente y cómo a través de esta interacción vamos transformándonos en los modos en que nos damos a la socialización. Bueno, ya entrados en esta idea del siglo XX, bueno, se dan estas ideas estructuralistas que, por un lado, devienen un poco de la lingüística de Lévi-Strauss y, bueno, nos van a ayudar un poco pues bueno, a complementar este todavía modo de pensamiento positivista, en donde estamos influenciados también por una suerte de normas que, si bien el estructuralismo clásico de Lévi-Strauss no lo deja como tal, sí podemos ver que en esta metáfora de ver a la sociedad como unas estructuras lingüísticas en donde hay reglas ortográficas, reglas gramaticales, reglas de sintaxis, etcétera, pues habrá un modo de asociación como si fuéramos palabras en cierta forma, y en donde todos tenemos una estructura determinada y va a haber una especie de sistemas que se va a generar aquí. O sea, lo orgánico se va transformando por esta idea ya abstracta de lo sistemático, y en esta idea sistemática, pues bueno, hay un discurso introyectado por todo lo que nos hace concebir el modo de pensamiento actual. Entonces estamos aquí pensando en Claude Lévi-Strauss, cuando desde su pensamiento europeo pues va a estudiar a ciertas comunidades del Brasil, en donde trata de interpretar a las sociedades desde un modo de vista positivista, y entonces a lo que nos confronta es que comienza a analizar los mitos como una forma trascendente de entender nuestro modo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, puede haber un mito religioso determinado y en todas las sociedades, ¿no?, que pueden ir desde, o sea, nosotros no podemos a lo mejor verificar mentalmente o verificar materialmente la existencia de ciertos avatares en la historia religiosa, pero sí podemos dar fe de la existencia de un discurso estructurado que será toda una mitología. Sí, o sea, la gente no se pregunta si existió materialmente Jesucristo o si existió en otra cultura Moisés o si existió algún otro avatar, por ejemplo.
es en el rito, por ejemplo, cotidiano, en las formas de asociación social, en donde la gente, por un acto de fe, pues da por hecho esa existencia, porque eso explica parte de su estructura social. Todavía no hay una profundidad que aquí se da como la hermenéutica de la última parte del siglo XX, pero que Levi-Strauss comienza a determinar cómo se van asociando las personas, bueno, de estas culturas, por ejemplo, del Brasil, donde hay historias que van reflejando su modo de asociación ritual. Y entonces Levi-Strauss está también influido de ciertas ideas marxistas, psicoanalíticas, donde también va a determinar esta visión materialista de las cosas, muy positivista todavía, en el modo de ver, por ejemplo, el intercambio simbólico, ¿no? Lo que se da entre, no solamente como un intercambio de mercancías, como es la economía, sino se va a dar un intercambio simbólico en la sociedad, en donde estamos dando parte de nuestra identidad hacia los demás y la justificamos en una estructura, en un sistema. Entonces, por un lado está bien esta idea del intercambio material de objetos, el intercambio que él maneja, el intercambio de mujeres, ¿no? Que es las sociedades machistas, ¿no? En donde a través de la relación entre grupos se va desarrollando esta idea de las relaciones sociales familiares, ¿no? A los sistemas de castas, etcétera, y también un sistema simbólico en donde va a estar toda esta idea de la significación, que pues obviamente, como les digo, es una influencia clásica de Saussure, y que pues bueno, está un contenido ahí lingüístico, pero pues es una semiología que se va estructurando en un orden social y antropológico. Bueno, por otro lado, bueno, aquí está el conductismo, que bueno, ya hablamos ya casi de otra disciplina, pero que tiene que ver con la psicología, pero también nos va a dar una idea de la construcción del modo de pensamiento teórico sobre la sociedad. Estamos hablando del comportamiento humano, y que bueno, en estos términos pues bueno, hay algo de pragmatismo por la interacción, ¿no? Que a veces es muy mal entendido, pero ciertamente es muy positivista esta manera de pensar la reacción orgánica del ser humano, en definitiva. Y entonces pues bueno, es otra forma de tratar esta visión del hombre como todavía este aspecto orgánico. Y bueno, ya en la última parte pues, del siglo XX, ¿no? Bueno, de mediados del siglo XX, bueno, estas ideas estructurales funcionalistas, donde ya estamos hablando de las teorías empírico-sistemáticas, donde, bueno, esta trascendencia de lo estructuralista, pues bueno, ya se va a fundir muy bien con lo funcionalista y nos va a dar obviamente toda esta idea de la autorregulación de las sociedades modernas, ¿no? En ellos está Talcott Parsons, Robert King Merton, y bueno, pues está esta recurrente idea de la estructura y la función. Bueno, eh, aquí en cierta forma es lo que se inicia la unidad, pero aquí yo lo quisiera aterrizar como a modo de conclusión, como todo ese conocimiento tan diverso, heterogéneo de teorías, pues bueno, llegamos a la idea de que hay una construcción o una metaconstrucción teórica o en su modo de construirse, y que es esta idea de los paradigmas, ¿no? En el sentido nato, hablar de un paradigma, pues obviamente estamos hablando de un modelo. Obviamente un modelo de explicación puede ser desde cualquier teoría, pero cuando estamos hablando desde el sentido epistemológico es la manera que construimos un conocimiento determinado a partir de cierto modelo. Entonces aquí viene la gran eh, división que se va a dar un poco de la realidad, ¿no? O sea, por un lado está el positivismo, que viene de toda esta trascendencia pues evolutiva, orgánica, que va a determinar materialmente las cosas y que va a dar pie por un lado a fundamentos del funcionalismo, por otro del marxismo, partes del estructuralismo,
y que pues bueno es un modo de verse, entonces la realidad, ¿no? Está esta forma de ver dialécticamente a la sociedad, pero esto viene de una trascendencia filosófica que viene del realismo kantiano, que es cómo explicamos o conocemos la realidad a partir de ciertos elementos de un realismo. Hay una derivación positivista, pero de un lado filosófico, o sea, que hay una línea en donde tratamos de ver de manera material al mundo, pero obviamente para encontrar este proceso histórico, y aquí es donde entramos como una relación histórica de cambio, ¿no? Que después Karl Popper manejará con en su trascendencia de ver a la sociedad, en donde qué es a lo que nos referimos y qué es a lo que no nos referimos, con esta idea del falsacionismo. Y entonces vamos determinando esta dialéctica en el sentido también marxista, ¿no? ¿Qué sintetizamos a través de la suma de los contrarios, ¿no? Si hay un estado revolucionario determinado, pues hay un estado que se estaba dando, hay un modo de cambio determinado que se plantea y se crea una síntesis de la realidad a partir de esto. Entonces hay una transformación que que es parecido al positivismo, pero es una manera de conocer la realidad porque estamos trascendiéndola. Aquí se deriva un poco esta idea de la 11ª tesis de Feuerbach, donde los filósofos solamente han interpretado al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Hay una idea aquí marxista que, pues bueno, se va a aterrizar dentro del modo de ver esta forma de conocimiento. O sea, tenemos que sumar contrarios y veremos que al ver esos contrarios tendremos una visión diacrónica de la realidad, de una trascendencia humana, y que pues va a estar aquí ya muy determinada, un poco más diferida del positivismo, que se quedará en lo orgánico, en lo estático, en la cuestión un poco sincrónica, algunos elementos muy estáticos, pero en esta parte dialéctica comienza a darse esta visión. Está la visión hermenéutica, que bueno, Weber es un exponente de la misma, pero pues bueno, esta hermenéutica clásica, pues bueno, deriva obviamente de San Agustín, Santo Tomás. En el modo ya moderno, pues está Paul Ricoeur, Gadamer, etcétera, toda esta línea filosófica que nos habla de cómo interpretar el contexto. En el modo antropológico, pues está Clifford Geertz. Algunos teóricos antropológicos la usan mucho para comprender el contexto. Entonces se interpreta y pues bueno, no es ciertamente un conocimiento científico en el modo cartesiano de ver el racionalismo, pero es un tipo de conocimiento que nos acerca a la realidad. Entonces, yo puedo, por ejemplo, con el psicoanálisis, ¿no? Puedo comprender un poco las reacciones de un individuo en una terapia determinada, entonces puedo decir qué simboliza esto, ¿no? Y es aquí donde entramos a interpretar los discursos, a veces también mitológicos, o que tienen que ver con lo religioso. Por ejemplo, si viéramos no sé, el estudio de la Biblia en el sentido positivista, pues veríamos, bueno, es que los primeros pobladores del mundo, pues es que tenían un pensamiento primitivo. No, te va a decir la hermenéutica ya moderna, que dice, no, es que esa forma metafórica de ver al hombre con Adán y Eva, pues era una forma de comprenderse a sí mismo. Y bueno, para el psicoanálisis será pues hablar de la historia de las pulsiones, de un pensamiento que viene con el inconsciente, ¿no? Que necesitamos este tipo de personajes, necesitamos pensar en un Dios para sentirnos protegidos por una necesidad natural de estar acompañados, porque el hombre difícilmente se verá, entra en una crisis cuando se ve solo, ¿no? Y es un estado mental. Entonces, en esa necesidad y en esa recurrencia de explicarse, pues tiene un sentido para muchos estudiar la Biblia, sentirse acompañados con esa idea
religiosa, y, y bueno, va cambiando obviamente esta hermenéutica, ¿no? Porque bueno, el psicoanálisis es una especie de hermenéutica. Es muy diferente, por ejemplo, hablar de una hermenéutica en el sentido de Santo Tomás de Aquino, donde va construyendo una interpretación de la cosmovisión religiosa de San Agustín, el Civitas Dei y el Civitas Terrena, ¿no? Entonces, y en la hermenéutica moderna lo que hace con Paul Ricoeur y Gadamer, pues obviamente está hablando de que por ejemplo, todas las obras de arte también nos explican a nosotros. Entonces, en el terreno de lo humanístico es donde podemos estudiar todo este tipo de discursos mitológicos con una profundidad determinada para explicar qué es lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Por qué la necesidad actualmente de ver a lo mejor una película que nos hable de ciertos elementos fantásticos? Pues es obviamente porque aparte de que la gente necesita sublimar el estrés, necesita pensar en nuevos terrenos, pensar en nuevas cosas que le ha dejado el mundo moderno, y entonces necesita explicarse a través de estos discursos que estas necesidades. Y bueno, eh, luego está acompañado desde este modo de pensar, de este pensamiento cualitativo, pues la escuela pragmática, que tiene que ver con el interaccionismo y la acción, que es el modo de pensamiento pragmático en donde no solamente nos damos cuenta que al hacer una teoría o una interpretación vamos cambiando el mundo. O sea, todo lo que tú hagas, o sea, como comunicador en el futuro, pues va a tener una reacción, y entonces creamos nuevos signos. Y aquí es donde, por ejemplo, George Simmel, cuando analiza la interacción social, se da cuenta que la sociedad va cambiando a través de la interacción. Cada uno de nosotros es importante para crear un nuevo mundo, y ese nuevo mundo va a tener también un devenir, pues en cierta forma evolucionista, pero no estamos ya hablando de un evolucionismo clásico, como en el sentido eh, orgánico. Estamos hablando de un sentido filosófico que va a tener repercusiones de índole social. Y entonces, cuando interactuamos, esto lo verán de manera muy clara cuando estudien la semiótica persiana, que, pues bueno, estaremos hablando de que las palabras como las conocían nuestros abuelos, pues han cambiado, y nosotros vamos a formar parte de esa transformación, y no solamente de esa transformación, sino del modo de pensamiento. Y este modo de pensamiento pues tendrá ciertos ajustes determinados en el mundo moderno. O sea, estamos, por ejemplo, hoy en día, pues pensando en si hay una guerra en Corea, si hay un problema de la caída de la bolsa, si caen las bolsas de Europa, etcétera, pero las interacciones sociales que estamos determinando, pues, van a dar nuevas ideas, nuevas creaciones, y eso es pensar en qué, como una suerte de hacer qué es lo que va a suceder. Entonces, aquí es donde vamos escindiendo las cuatro formas paradigmáticas de ver el conocimiento. Bueno, en conclusiones, ¿no? El conocimiento sobre la sociedad responde a un fenómeno y a una postura. Existen veces que algunas corrientes corresponden directamente a un paradigma. En otras ocasiones hay corrientes con mezclas o híbridos de paradigmas. Y aquí es donde viene lo complicado, porque una parte son las teorías y otra parte son los paradigmas, porque, por ejemplo, en el sentido marxista, pues puedes ver un sentido evolucionista, pero también utiliza la dialéctica, que es un sentido crítico, ¿no? O sea, la transformación a partir de lo crítico. Pero también hay un sentido histórico, ¿no? Obviamente él no se va a considerar hermeneuta, obviamente ningún marxista, pero sí hay una suerte de interacción o asociación de elementos que va a haber con la transformación. Obviamente es muy diferente, una cosa es la praxis y otra cosa es la pragmática, ¿no? La praxis tiene una carga simbólica del marxismo, y la pragmática es una escuela norteamericana que tiene que ver con el modo de pensamiento filosófico. Etimológicamente viene de la misma palabra. Entonces aquí les pido que no confundan esto, porque obviamente en el desarrollo de contenidos
vienen los paradigmas y viene por último praxis, ¿no? Nada más no confundan esta idea de praxis con el sentido marxista, el sentido filosófico, que por ejemplo es George Simmel, que viene de esta escuela pragmática, o que por ejemplo en Estados Unidos viene la escuela interaccionista simbólica, donde se ven estos planteamientos y que pues bueno está muy dado en esta idea, en la cuestión este de transformación. Obviamente desde un análisis filosófico pragmático pues sí podríamos analizar el marxismo clásico como una pragmática, o como las preguntas de Lenin, ¿no?, del qué hacer, pues obviamente tiene que ver con un sentido pragmático, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la sociedad mañana? ¿Qué vamos a tener que hacer? Eso es obviamente, sí es, pero más que preocuparte por hacer las cosas, pues las haces. Ahí es la gran diferencia, o sea, y ahí es donde nos encontramos que gran parte de los teóricos marxistas de los años 70, que a veces daban clases en muchos lugares, pues no tenían nada de prácticos, ¿no? Porque pues hablaban mucho de marxismo, pero no ejecutaban estas teorías en el terreno social, ¿no? O sea, eras un marxista de salón, de cubículo, ¿no? Entonces ahí no eran pragmáticos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues aquí nada más les recomiendo pues algunas bibliografías. Hay una antología de antropología de Paul Glaser, de Paul Bohannan y Mark Glaser. Ahí está en mi blog, a ver si lo pueden revisar. De Emil Durkheim hay que revisar las reglas del método sociológico. Hay que revisar con atención el texto de Maurice Duverger, el método de las ciencias sociales. Está el texto de Roberto Brown Sprecher sobre los clásicos. De Karl Marx hay que darle una revisada a los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Hay una edición del Fondo de Cultura Económica que hace un estudio preliminar. Eric Fromm da una visión un poco más desde la postura de la Escuela de Frankfurt sobre Marx, un poco más actualizada. Está este texto de Orozco Gómez sobre la investigación en comunicación desde la perspectiva acreditativa. En este capítulo 2 nos indica esta división de los 4 paradigmas. En el libro de José Ignacio Ruiz Olabuenaga, Metodología de la Investigación Cualitativa, es un poco más extenso, aunque él se deriva a comparar más el aspecto positivismo con el hermenéutico, pero nos da también esta idea de los 4 paradigmas. Bien, pues ahora pues abro los micrófonos para que ustedes opinen. Si alguien quiere dar alguna opinión, pues me dicen en el chat alguna duda. Eh, Ahora les toca a ustedes. ¿Me escucha, profe? Sí, sí se escucha. Tengo un pequeño conflicto con respecto a lo que es hermenéutica. Ajá. Porque no me quedó muy claro, profe, ¿me lo podría explicar nuevamente? Ok. Mira. La hermenéutica mira, la hermenéutica tiene un sentido originalmente en el aspecto literal. Obviamente vámonos con la etimología, ¿no? La hermenéutica, pues obviamente acordémonos de esta idea, ¿no?, de Hermes, ¿no?, el mensaje, ¿no?, estudio del mensaje, ¿no? Pero ¿qué nos quiere dar en un sentido filosófico, ¿no? O sea, hay una trascendencia. Pensemos en que pues todo puede ser un mensaje, ¿no? Todo puede ser un estudio interpretativo, porque estamos pensando aquí en términos también de comunicación, en que yo digo una cosa y a lo mejor yo tengo una idea en la mente y a lo mejor tú tienes otra, ¿no? Entonces
en lo clásico, pensando en la hermenéutica medieval, cuando, por ejemplo, se enfrentaban a los grandes textos religiosos, pues San Agustín o Santo Tomás de Aquino, pues obviamente la forma en cómo estaba escrita la Biblia, pues obviamente pues hay una serie de parábolas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que trataban de aterrizar en términos más terrenales, pues de qué se trata, ¿no? O sea, de qué me está hablando, o sea, esta escritura, la Santa Escritura. Entonces tenían que referirse a documentos anteriores, y este es un proceso pues heurístico también, porque o sea, eh, cuando tú estás estudiando, por ejemplo, un texto histórico o cualquier texto y no le entiendes, pues qué es lo que a qué nos enfrentamos, ¿no? Pues vamos al diccionario y nos dice, pues vamos a, no entiendo psicología, dice psique significa tal, psicología estudio, ¿no? Psico estudio espíritu o algo así. Y entonces tienes una idea un poco más clarificada, pero entonces necesitas saber de dónde surge esta palabra y te vas más atrás, ¿no? Entonces los religiosos de la Edad Media lo que querían era darle un sentido más profundo a esta escritura. Por eso viene y aquí es donde entra un poco lo paradójico, porque lo que yo digo es que no hay hermenéutica a veces sin pragmática, porque cuando resolvemos un misterio científico, pues obviamente publicamos algo o lo explicamos a otra persona, y esa cuestión pues ya se vuelve parte de un discurso que otra persona va a tener que interpretar. Entonces, si queremos, por ejemplo, ahora estudiar el pensamiento de San Agustín o Santo Tomás de Aquino, pues obviamente tenemos que saber un poco de historia, de su contexto. Ya tenemos una lectura más profunda de su idea, y entonces comenzamos a construir algo superior. Tenemos que leer un poco los textos que se daban en ese entonces, y es el problema, por ejemplo, de estudiar la Biblia, porque pues, obviamente hay miles de traducciones que no sabes cuál es la ideología que te quieren decir, y obviamente tienes que irte al contexto original y luego tienes que dar fe de los traductores y no es un método ciertamente empírico, porque hay una cuestión de que das fe que el otro sabe, y entonces vas construyendo un discurso a través de extremos, ¿no? Entonces, en la hermenéutica moderna, cuando se traslada fuera del terreno religioso, pues es obviamente estudiar, por ejemplo, la historia. Si yo, por ejemplo, me quedo con la idea de que los niños héroes pues, se cayeron, pues, uno se aventó con la bandera, y pues de repente voy al castillo de Chapultepec, y veo las estructuras ¿cómo se llama? Del lugar, entonces voy a determinar si esto era posible o no, si cayó con la bandera, etcétera. Voy a encontrar diferentes formas de comprobar el hecho, y hay varias interpretaciones. Entonces, por un lado, pueden darme una versión un historiador, otro historiador me va a dar otra, etcétera. Y por ejemplo, lo que hacía Max Weber al estudiar, por ejemplo, este auge del protestantismo, pues por ejemplo, estudiar los textos de Lutero y Calvino, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento que ellos tenían? Y en la práctica, ¿qué se ha dado con ese pensamiento? Entonces, en un modo de vista social, pues entonces ya tienes una interpretación determinada. A veces en estos términos no puedes tener la prueba fehaciente, porque lo que tienes son discursos. Tienes el discurso, por ejemplo, si quieres estudiar, no sé, a Santana, por ejemplo, pues puedes irte con el discurso de los textos de historia clásicos, donde te dirán, no, pues era un personaje con tales características, y por ahí está este texto que dice el dictador resplandeciente, ¿no? Es una interpretación diferente, ¿no? Y obviamente lo que nos enfrentamos son a discursos históricos, y los tratábamos de juntar en una misma idea, y entonces vamos a tener una resolución nueva. Entonces la hermenéutica lo que trata de encontrar a través de métodos no científicos o no fehacientes en lo material, y digo no científicos en esta estructura cartesiana, porque es una especie de conocimiento pues que se puede interpretar.
por ejemplo, el psicoanálisis es una especie de hermenéutica que, por ejemplo, cada historia de vida pues tiene, por ejemplo, determinados gustos, ¿no? Si a ti te gusta a lo mejor, no sé, escuchar, no sé, a José José y darte golpes de pecho escuchando las canciones de desamor, pues obviamente tú puedes estudiar el discurso de las canciones de José José para comprenderte un poco más, ¿no? Entonces, o si te gusta X canción no sé, por ejemplo, alguna letra de José Alfredo Jiménez, pues obviamente podemos hacer análisis profundos del discurso, pero son interpretaciones hechas por hombres falibles como somos todos, y podemos equivocarnos, pero son interpretaciones. Pero ese conocimiento nos da un sentido de la interpretación social. Ahora pensemos en términos sociales, por ejemplo, estudiar una canción, no sé, de José Alfredo Jiménez, sobre qué contexto está hablando, ¿no? Me cansé de rogarle, pues, qué me va a interpretar dentro de la postura misógina de un hombre o de la postura machista, etcétera. Y ya tienes una interpretación incluso comunicativa. Entonces, la hermenéutica es un modo de construir una visión de determinado contexto y que va a diferir mucho de estar pensando si el modo de vida es algo orgánico como el positivismo o es evolucionista, ¿no? Es un método, más que un método, es un paradigma. Tampoco hay que confundirse entre método y paradigma, ¿no? Los métodos y las técnicas están determinadas por las teorías. Los paradigmas nos indican como una especie de forma ontológica o de pensamiento en donde el conocimiento se va a dar. No sé si esto te ayudó un poco a clarificar la idea. Pues un poquitín. Bueno, por lo que estoy entendiendo es que la hermenéutica se encarga de darle un sentido a X tema, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Sí, y por ahí va, por ejemplo, sentido, y por ahí va, por ejemplo, sentido cualitativo. Obviamente dentro de la investigación social hay dos grandes márgenes, ¿no? Está la investigación cuantitativa, donde yo necesito los hechos, cuantificados a lo mejor por el realismo crítico, el positivismo, y por otro lado está el sentido cualitativo, y es donde, por ejemplo, yo le doy sentido a las cosas, ¿no? Si yo estoy investigando de manera antropológica cómo piensa una comunidad tojolabal, pues no voy a tratar de buscar las evidencias que, por ejemplo, el pensamiento no lo podemos cuantificar, sino se puede interpretar y se puede asociar con algunos elementos mitológicos, con los ritos, etcétera, y te va a dar una idea de cómo piensa. Un análisis cuantitativo, pues nos vamos al INEGI, comen, dónde viven, etcétera, cómo están asentados, cuál fue su patrón de asentamiento a lo largo de estos siglos, pero nos va a dar una idea de la realidad determinada, pero a lo mejor no nos podemos acercar cómo piensa, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, desafortunadamente, pues muchos gobiernos, pues a veces desconocen realmente la realidad porque quieren números. Y nosotros, cuando vemos una estadística, pues es inhumano, porque realmente no tenemos contacto con las personas directamente. Entonces lo que hace la hermenéutica, pues es darle sentido. Y es una buena palabra la que escogiste, porque más que encontrarle un significado a las cosas, tenemos que conocer la dirección hacia dónde va ese discurso o ese conocimiento o ese pensamiento. O sea, si una persona cree en la Santa Muerte, pues podemos conocer más o menos por qué se da esa necesidad. No vas a encontrar una experiencia, pues no sé, como cazafantasma, ¿no? No vas a encontrar la prueba de dónde está
la ubicación del espíritu, etcétera, pero sí puedes comprender por qué la necesidad de esta creencia, de este sentido de la fe. Entonces ahí es donde la hermenéutica entra a ayudarnos. Entonces es un sentido también lo que buscamos, y me gusta esa palabra. No sé si Sí, profe, ya le entendí un poquito mejor. Ahora una pregunta que al inicio de la videoasesoría dio, o nos dijo que era la tercera videoasesoría. La segunda sí se dio igual a YouTube. Sí, la segunda Sí. está en La YouTube. segunda, Si quieres, al final de la sesión te paso el vínculo. La primera sesión fue pues obviamente una presentación del curso. La segunda fue sobre la primera unidad, sobre este aspecto de la ciencia, sobre los discursos de lo social, y pues te paso el vínculo al final de la sesión para que la puedas revisar. Y pues obviamente esta videoasesoría también la subiré a YouTube. Entonces cualquier cosa, pues bueno, estamos comunicados, ¿ok? Bien, pues no sé, aparte de Connie, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, opinión, comentario, sugerencia, crítica? Porque pues bueno, o sea, yo puedo tener mi interpretación sobre obviamente el tema, ¿no? Trato de acercarme un poco pues a un sentido claro para que esté de acuerdo con el plan de estudios, pero ustedes pueden opinar. Sé que es complicado un poco esta idea de los paradigmas y que vamos aterrizando con estas teorías y sobre todo con los modos de ver el análisis social desde casi tres posturas clásicas, que es el estructuralismo, el marxismo y el funcionalismo, que en cierta forma pues, ustedes las tratarán durante toda la carrera, y pues obviamente son formas de ver a la sociedad, pero pues bueno, sé que también son algo pesados a lo mejor para su nivel, pues obviamente algunos de los textos, pero pues precisamente aquí es el lugar para plantear dudas, ¿no? Si obviamente ahorita me hacen alguna duda, a lo mejor me indican alguna duda, a lo mejor un poco complicada de responder, pues obviamente les respondo después, pero pues si algo tienen, algún comentario, alguna duda. ¿Todo claro? ¿Alguna opinión? Connie, Néstor, Marievna, Betsy, Gerardo. Todo claro. Si no tienen acceso al micrófono, ahí está una barra de chat donde pueden escribir. Sí, buenas tardes. Hola, Néstor. Esta vez es para mí un poco difícil ver la diferencia entre lo que es la cuestión filosófica y el movimiento de sociológico que están hablando. Sí son lecturas que están, por unos de ellos un poquito difíciles, y la tarea donde el mundo de los autores explica dos afirmaciones y también como un poco complicado. Esta evolución de estas maneras de estudio social actualmente están vigentes. Bueno, el marxismo es un momento que pues está muy vigente, ¿no? Pero las otras formas de pensamiento están vigentes, el estructuralismo, actualmente actualizadas, estas actualmente
que siguen en uso. Ok, para los que no nos hayan escuchado, lo que primero, bueno, nos plantea Néstor un poco la idea esta transformación de lo filosófico, que es un poco complicado, y nos plantea esta duda sobre ¿cómo se llama? La vigencia sobre estas teorías, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, y esto tiene que ver prácticamente con lo político, casi, ¿no? Porque desafortunadamente estas teorías tienen como una repercusión política y social en un mundo moderno en donde se quiere explicar o dar fe de todavía como en las sociedades antiguas habían eruditos que tenían un modo de pensamiento y aconsejaban a los reyes, pues muchos sociólogos, politólogos, ¿no?, que tocan estos temas, pues obviamente se vuelven como los asesores muchas veces de la gente que tiene determinado poder. Entonces, por mucho tiempo, pues el funcionalismo, pues obviamente siendo muy ligado con la visión norteamericana, el marxismo con el bloque soviético, el estructuralismo con el enfoque europeo, por este autor que revisaron al principio del curso, Giddens. Entonces, hay una cuestión en donde la vigencia, o sea, sí hay en este sentido sí hay como un valor pragmático en cada teoría, ¿no? Obviamente, cuando queremos analizar un fenómeno, pensemos en algo que sucedió, y mencioné esto, bueno, es lo del marxismo, ¿no? En los años 70 se dio un despliegue de teorías, ¿no?, que nos hablaban del marxismo para interpretar a la sociedad. Todavía había una utopía buscada por las teorías marxistas, y por otro lado, también el funcionalismo clásico, pues bueno, muy ubicado dentro de los esquemas de análisis norteamericano, pues es vigente, ¿no? Sobre todo cuando se hacen análisis sobre la publicidad y planteamientos funcionales sobre la publicidad, pues hay una vigencia durante el siglo XX. Otro caso aquí, lo que se da actualmente es una clase de hibridación entre determinados modos de pensamiento teórico, y aquí sí es donde nos enfrentamos a, bueno, el marxismo, o sea, si lo queremos ver como un análisis al marxismo, por ejemplo, actualmente, pues te sirve todavía para comprender por qué el gobierno norteamericano fue a rescatar a la banca, ¿no?, con una especie de su especie de FOAPROA, ¿no? Para analizarlo, pues obviamente es vigente. Igual, toda teoría, lo que no hay que perder de vista es que son teorías, no son leyes. Y la teoría tiene un modo de explicación determinado en cierto contexto. Estas teorías que se originaron en determinado tiempo, pues obviamente se explicaron con esos hechos. Cuando lo queremos trasladar a la época moderna, pues obviamente tenemos que hacer modificaciones de las categorías que subsisten en cada modo de pensamiento. Obviamente la economía capitalista de principios del siglo XX es muy diferente a la actual en términos primero de niveles de acumulación en esos términos, pero hay elementos que son constantes, que se siguen concatenando, que pues bueno, la acumulación originaria, el valor de uso de las mercancías, pues son conceptos, categorías vigentes que se pueden usar para analizar, o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la realización de una mercancía, que bueno, que son ya términos técnicos que se bien utilizan más en la economía política, pues sirven para analizar. Entonces, cualquier investigación que hagas, pues obviamente lo que haces es replantear estos conceptos
y bajarlos a categorías nuevas que te permitan obviamente ubicar el nuevo fenómeno que quieras estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar obviamente el problema de España con el desempleo o algo por el estilo, pues obviamente voy a utilizar elementos marxistas para explicarlo. O puedo irme con el funcionalismo si quiero ver cuáles son los valores o las regulaciones que tiene el Estado como un sistema autorregulatorio y las medidas que utiliza el gobierno para manejar la economía. Pero esto es un proceso constante en donde hay que siempre actualizar estas teorías en términos del objeto de estudio al cual nos enfrentemos. Son vigentes en términos de los conceptos que tenemos que leer. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque a diferencia de otras disciplinas, por ejemplo la física, pues obviamente ya están dados algunos elementos teóricos o de leyes, ¿no? que se quedan y ya no tienes que revisar a los primeros teóricos. O sea, si quieres, ya no tienes que leer a Galileo Galilei para pues obviamente si estás operando con la ley de Newton, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, y eso también hay un campo aplicado en esto, ¿no? Pensamos en la física, ¿no? Si yo quiero construir un puente, pues obviamente voy a buscar la ley de Newton para ver la ley del peso, cómo construir un puente, las medidas, el peso, las formas, X. Pero si yo quiero ir a la luna, pues obviamente a lo mejor voy a necesitar a Einstein, ¿no? Entonces, teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el movimiento de la gravedad cero, etcétera? Y aquí es donde en términos sociológicos, pues obviamente si lo queremos trasladar este modo de pensar en la sociología, pues depende qué objeto de estudio tú quieras estudiar. Pero como obviamente dentro del carácter del estudio, de la fundamentación de las teorías, pues siguen siendo los pilares estas teorías. O sea, como no partimos de cero, pues obviamente recurrimos a este grupo de conocimientos. Entonces, pues bueno, no sé si con esto respondo a tu pregunta, Néstor. Sí, comprendo muy bien y entiendo el concepto de que en un actual en el que hay que aplicar lo que se pensó hace años en otro país, en otras circunstancias. Y lo pregunto porque pues, en México creo que estamos muy dados a la cuestión social, es una parte muy importante de la vida nacional, la cuestión social, tecnológica, sobre todo. Sí, me queda claro y te agradezco la explicación. Gracias. Ok, bien. No sé si alguien más tenga alguna opinión. Bueno, dice Betsy, para mí todo está claro. Caro, bueno, dice que tuvo problemas con la conexión. Y que bueno, aquí el audio está retrasado. Pues bueno, de todas formas espero que Caro puedas revisar ¿cómo se llama? La videoasesoría a lo mejor en YouTube, ya que no tenga el audio desfasado. Y pues bueno, de todas formas pues está el foro, pues bueno, más bien ¿cómo se llama? Me pueden enviar los mensajes que quieran si ahorita no les surgió una duda. También a todos los que revisen la videoconferencia por YouTube, pues obviamente me pueden mandar un mensaje. Y pues pueden también usar los foros ahí de Facebook, a veces también estoy conectado. Entonces si alguien tiene alguna otra pregunta, pues si no, ya con esto terminaría la tercera videoasesoría.
Ninguna pregunta, profe, yo creo que quedó más que claro. De todas formas, si tengo alguna duda, posteriormente se la haré saber o llegar a su momento. Muchas gracias, profe, y bonita tarde. Igualmente igual para todos, pues bueno. Igualmente con igual para todos, pues bueno, entonces con esto pues ya pues terminaríamos la videoasesoría. Muchas gracias, Connie, gracias, Néstor, gracias, Marievna, gracias, Caro, que tuviste un poquito de problemas con la conexión. Betsy, también gracias por entrar aquí a la videoasesoría, me da mucho gusto. Gerardo también, pues a todos los que también nos revisan por el canal de YouTube, pues muchas gracias. Pueden hacer las preguntas pues aquí abajo en la sección de preguntas y respuestas. Pues bueno, ya con esto pues obviamente terminaríamos la videoasesoría del día de hoy, y entonces pues no resta más que pues pues despedirnos. Pues gracias, Connie, gracias, Néstor, gracias, Caro, gracias, Betsy, gracias, Caro, bonita tarde a todos, fin de semana. Pues estamos en contacto. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos revisan en YouTube. Bueno, esta fue la tercera videoasesoría para Sociedad de Comunicación. Muchas gracias, esto ha sido todo.